Vamos. Hola, conmigas, soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor. Aquí estamos en directo, van surgiendo las charlas y como siempre me gusta ponerlas en directo, en vivo, para todos y para, pues eso, de tertulia, cambiar información, comentar cada uno sus experiencias y por eso lo llamo Todos tenemos algo que decir. Y en este caso tengo al otro lado a Martín Raviola, que se encuentra en Argentina y ahora mismo pues entramos con él para hablar y para comentar y cambiar, y ¿cómo se dice? Cambiar impresiones y sentimientos. Hola Martín. Hola Sergio, hola conmigas. Me gusta mucho lo que ha hecho Sergio con respecto al vocabulario, que es una cuestión que yo ya hace tiempo que vengo... Espera. Antes de empezar, ¿dónde te encuentras? Estoy localizado en Mendoza, en Argentina en este momento. Me dedico a lo que tiene que ver con la música, soy compositor. He estado trabajando en Madrid. Lo mío es banda sonora y ahora para la época de abril viajo para Broadway, Estados Unidos, a desarrollar lo que se llama una audición para banda sonora para películas. ¿Y eres compositor? Así es, soy compositor de naturaleza prácticamente porque es algo que yo no fui a aprender piano y es algo que yo creo mucho, ¿no? En lo que cada uno tiene que dar en este plano. Nosotros tenemos todo un poder creador y en mi familia siempre fui, vamos a decir así, el diferente y hasta hoy en día, vamos a decir, el lobo que abre el camino que la sociedad más tarde lo recorre. Y hoy en día mi madre está chocha, encantada conmigo por muchas cosas que se fueron dando a conocer, porque siempre digo que la vida es como un corcho que lo tiras al fondo del océano, ¿sí? Y tarde o temprano ese corcho va a la luz, o sea, a la nor. Todo lo que tiene que salir a la luz sale, o sea que siempre por H o por B, cuando uno está bien encaminado, más allá de algo y con alguien que haya en el tránsito del camino de uno, siempre lo bueno va a la luz, como un corcho. Fíjate, Martín, cómo es loco ese tema. Estábamos hablando en el momento que decidí contigo hacer la grabación. Yo te pasé el enlace para entrar aquí en Hangout y justo en ese momento que tú estabas intentando entrar por YouTube, yo posteé porque me vino la información de lo que le pasó a la chica esta Lucía en Argentina. Entonces hice Lucía es una programación, es una amenaza a la mónada. Yo sé que lo hacen los dragones, cogen a los 4 gilipollas que están dormidos y saben a quién buscar. Siempre buscan para hacer, es decir, cogen a seres humanos dormidos, es decir, tanto los malhechores como la chica, porque la chica está sometida a ellos, porque si tú no estás sometido a ellos, ellos no pueden confabularse, ¿no? Claro, Lucía significa luz y es una manera de amenazar porque saben que el ser humano sabe que tiene que tomar su luz, sabe que es suya y ellos subliminalmente lo que hacen es amenazar y saben muy bien dónde hacerlo, que es Argentina. Como hicieron hace unos meses el asesinato en San Luis, que era en Estados Unidos, en la Florida, en Miami. Pero bien, y justamente en ese momento que estoy haciendo posteando lo de la luz, se me va a mí la batería, porque yo tengo energía solar, se apaga toda la vivienda, se va toda la luz, me quedo a oscuras, me toca coger ¿cómo se dice? Un generador. Una linterna, y me voy al generador y le tengo que dar al interruptor para coger directamente de la calle. Claro. Normalmente lo tiene que hacer automáticamente cuando las baterías están semivacías y entonces hace el paso automático y no hace falta hacerlo manual. Pero esta vez se fue de la luz totalmente y se queda porque estaban las baterías vacías, la luz. En ese momento, tú también se te cae la señal porque tu móvil se había quedado sin batería. ¿Te das cuenta? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Te das cuenta cómo funcionan las sincronicidades? Es impresionante, Martín. Pero estamos aprendiendo cómo funciona toda esta casualización,
causalización o causalización, Exacto. mejor dicho, causalización. Exacto. Y poco a poco vamos entendiendo cómo se manejan estos hilos que hasta ahora, pues, intuíamos, pero ignorábamos que es incluso, puede llegar a ser un control cuasi matemático. Pero bueno, vamos allá. Me comentabas de que tú, me hablabas antes que en el 2006 o el 2005 tuviste un cambio en tu vida. ¿Me lo puedes contar? Sí, te voy a contar bien cómo ocurre todo esto. Yo desde chiquito siempre fui una persona que preguntaba por qué a todo. Ya pasaba a ser un poquitito medio denso, ¿no? ¿Por qué a todo? Y la cuestión fue, o sea, desde lo que yo puedo ver desde mi día presente a la época de mis 4 años, es que estaba hiperconectado a esa edad, que me daba cuenta que estaba totalmente en eje con mi personalidad, mi cuestión social, con todo, en mi eje. Lo que ocurrió fue lo siguiente, había una hoja de un censo, yo trabajaba con un autito, y estaba la palabra sí y la palabra no. Y la miré muchas veces y yo jugaba con el autito con la mano de un lado al otro, así, viste, cuando sos nenito, jugaba de un lado al otro, hasta donde te da la mano. Y miraba la hoja y veía el sí y el no, con 4 años. Y entonces un día le dije a mi madre, mamá, en la vida hay que elegir el sí. Y yo le pregunté, bueno, me dijo que sí. Ah, porque yo siento que el sí me sonríe, le decía. Y es muy, vamos a decir así, esto suena totalmente, o sea, parece como si fuera algo totalmente desbocado de la lógica, de la emoción, ¿no? Y resulta que en ese momento, o sea, me había dado cuenta en el año 2006 que estaba totalmente en mi esencia pura de algo que vos, Sergio, que fuiste una persona capaz de poder determinar bien lo que ocurre con la programación de las palabras, cosas que yo eso lo empecé a percibir después de tiempo. La cuestión de cómo conecto, o sea, mi esencia, fue porque Dios, que es una palabra malísima esta, ya la he entendido, en ese momento yo me evocaba de esa forma, hoy digo que es frecuencia todo, que tiene que ver con una frecuencia positiva, empecé a conectar con sucesos que yo fui viviendo a través del Reiki. La primera vez que comencé con el Reiki fue algo que se me presentó en el camino. Yo estaba en una escuela secundaria imprimiendo unas hojas, porque mi madre era la directora de la escuela en ese momento. Entonces yo le pedí a mi madre si por favor podía imprimir unas hojas para mis canciones. Entonces ella me dijo, mirá, tenés cuidado porque va a haber una feria de un libro dentro de poco, así que ponete a un costado de las góndolas donde están todos los libros. Y no hagas ruido, me decía. Perfecto. Así que bueno, me puse a imprimir mis canciones y por ahí en un susurro, que es una onda del Chavo del Ocho, que están todos hablando y por ahí se callan todo, y queda una señora sola hablando, diciendo el Shambhala Rey que me hizo sentir la energía de acá a 9 metros. Y yo me acuerdo que empecé a pasar por las góndolas y le pregunté qué era eso. Entonces me dijo, ¿querés que te haga? Y yo le dije, bueno, y me sentó en una silla. Y me dice, ¿te gustó? Y yo la miré en ese momento porque estaba, vamos a decir así, metido dentro de un tupper. La miré a los ojos y le dije, esta mina está loquísima, está chapa. Entonces le dije, la verdad que no sentí nada, así que te agradezco. Entonces cuando agarro las hojas, ella me frena de la mano. ¿Qué te hizo esa mujer? Esa mujer me hizo Reiki, pues yo le pregunté qué era el Shambhala Reiki, entonces yo le dije que si me podía mostrar qué era eso, entonces me dijo, sí, sentate en una silla que te muestro qué es el Shambhala Reiki, o Reiki. Entonces me empezó a hacer Reiki en la medida que fue pasando por todos los puntos. A magnetizar. A magnetizar, y me dice, ¿te gustó? Y yo la miré a los ojos como diciendo, esta chavala me dio como que le patina un poco el embrague. Yo decía eso en ese momento, ¿no? Entonces le dije, bueno, te agradezco, le digo, chao, chao, chao. Entonces cuando me estaba yendo, me acuerdo que me frenó con la mano, me dijo, vos tenés una energía especial. Ah, bueno, bien, está, chao. Y me acuerdo que asomó la cabeza por la puerta y me dice, año 2003.
La sabiduría del universo, Martín, está dentro tuyo. Ah, bien, bien, bien. Yo le decía, está bien, vale. Resulta ser que yo llego a mi casa 45 minutos después, en ese momento miraba televisión, y agarré, me acuerdo, el wok que tenía guardado en la heladera, lo puse arriba de la mesa, encendí con el control remoto del televisor, ¿y qué fue lo que escuché 45 minutos después? Sin saber qué programa era, sin saber qué canal era, porque no sabía nada. Yo directamente encendí el televisor para que no haya, vamos a decir así, silencio. Y en el momento que yo enciendo el televisor, ¿qué fue lo que escuché? Lo que escuché fue: la sabiduría del universo está dentro tuyo. Entonces me dije, bueno, si esta señora que está a 20 metros de mi casa dice lo mismo del señor o X persona que está en Japón, yo ahí me empecé a preguntar y dije, tengo que comenzar Reiki porque esto no es una filosofía de vida, esto es, acá hay algo. Acá tiene que haber algo, acá hay algo que me hace ruido. Y empecé a ir a Reiki y a partir de los 4 meses yo empecé a percibir que había cosas raras en mi persona porque ya me empezaba a fijar en cosas que no me fijaba, pero era como que no me terminaba de cerrar todavía mi personalidad y mi calidad de la conciencia despierta que tengo hoy en día. En el proceso de los 8 meses, esta señora me estaba haciendo Reiki, yo estaba sentado en una silla, y ocurre que cuando me estaba haciendo Reiki, yo siento que me toca, pero no me toca. Siento como una energía, ¿no?, que roza con otra energía, como si fuera que tenés 2 imanes del mismo polo en la mano. Siento que mi aura se expande, siento que mi psique se relaja y siento como una especie de frescura en el estómago. La señora a mí me dijo, yo por ser vos y por ser amigo de la bibliotecaria, que era amiga de mi madre, te voy a dar gratis, porque vos tenés una energía buena. Eso fue lo que me dijo la señora, yo no le quería nada. Entonces ella me hizo gratis Reiki durante 1 año, 3 veces a la semana. A partir del 8º mes, mi cabeza, mi capacidad de resolución en las palabras, a partir de todo esto, yo empecé a cambiar automáticamente por la experiencia que había vivido. Había sentido una energía que había tocado mi psiquis y que había ido a mi cuerpo. A partir de ese día empecé a entender lo que quiso decir Descartes, con pienso, luego existo, y me di cuenta que, vamos a decir así, el nexo de esa frase, que es la palabra luego, viene a ser el balance entre la energía y la existencia. Y eso lo llevé a mi persona por lo que sentí, ¿no? Energía, psiquis y cuerpo. Entonces puse, pienso es igual a energía por la energía que sentí, es el luego, ¿no?, por dónde fue mi energía después, y existo por la materialización que yo sentí en mi cuerpo. A partir de ese día me cayó la ficha en todo. A partir de ese día empecé a escuchar lo que yo decía. Yo estuve 9 meses intentando corregir mi vocabulario y mi madre me decía, Martín, vos estás... me decía eso. Y he descubierto en esa época... ¿Qué te dijo que Martín, vos estás como? Porque algunas veces se corta, no siempre, pero alguna vez se corta luego. No. Chapísimo quiere decir que estás chapa, que estás, como dicen allá, vale. Bueno, loco. La cuestión es que con el tiempo yo empecé a escuchar que las palabras me hacían ruido desde como cuando era chiquito. Por ejemplo, cuando yo tenía 6 años le preguntaba a mi madre, ¿por qué exploradora? ¿Por qué plegadora? ¿Por qué embalador? ¿Por qué tododora? Decía. ¿Por qué miento? Establecimiento de miente, decía yo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Fui más a fondo, pero sabía que había algo raro ahí. Y con respecto a lo que vos venís haciendo, Sergio, me parece estupendo todo esto acá, yo, por eso te digo que he agarrado mucha información de lo que vos dijiste, porque me ha conectado aún más de lo que yo realmente venía incorporando, ¿no?, con respecto de la palabra. Y vamos a decir así, ya en 2007 por ahí, yo he llegado a un nivel mucho más alto, ya me empezaba a hacer Reiki yo solo, empezaba a ayudar con el Reiki, he tenido telepatía con mi perro. Todo, a vos te lo puedo decir, pero si se lo digo a otra persona, este loco me parece que se bajó 2 líneas de cocaína o lo que sea, pero en realidad tuve telepatía con mi perro, ni yo lo puedo entender porque yo estaba durmiendo y a las 4 de la mañana mi perro
que pasó de plano, ¿verdad? Él me despertó sin hacer ningún ruido, sin ladrar, sin romper nada. Simplemente se paró al lado de la cama pidiendo que yo le abra la puerta para que haga pipí. A partir de esa experiencia, empecé a escuchar a las personas cómo hablaban y en 5 minutos sabía qué tipo de personalidad tenía cada una. Y esto no es algo que yo sea especial. Esto lo tenemos todo. Esto es una búsqueda que está dentro de nosotros y que está totalmente a la disposición de cualquiera, y que te puedo asegurar que si vos tenés la capacidad para poder llegar a tomar esta información y el día de mañana vos veas vamos a decir así, el otro Martín que tuve al Martín que tengo hoy, yo hoy estoy funcionando, si se puede decir, dentro de mi evolución o dentro de mi parámetro de persona, en mi 100%. Yo tengo lo que se llama la capacidad de poder percibir una persona, no porque sea yo, sino que creo que eso está al alcance de todos cuando una persona empieza a conectar la emoción, el timo, cuando uno empieza a conectar lo que Sergio siempre dice, que tiene que ver con las coordenadas. Yo a mi madre le decía, las palabras son como coordenadas, le decía, pero en un sentido más directo. Yo no tenía, vamos a decir así, la facultad que vos tenés, Sergio, de decir la coordenada de la palabra va para allá y la emoción va para allá. Pero sí es cierto que habían palabras que eran dentro del margen positivas, pero a mí no me gustaban cómo sonaban. Entonces yo intentaba siempre de buscar, aunque sea una forma afirmativa, ¿no?, para poder llegar al resultado que yo quería. Al principio fue muy difícil poder llegar a tener un vocabulario dentro de todo, de lo neutro, de lo positivo, pero cuando empecé a lograr todo eso, mi capacidad de conexión con las personas fue mucho más alto, la capacidad de expresión fue mucho más alta, lo que tiene que ver con la creatividad, la percepción, todo fue mucho más alto. Empecé a prestar atención también a las palabras que se dicen y a los gestos que van incorporados a las palabras que se dicen en ese momento, con la programación de la gesticulación de las personas, porque somos copiados en serie, Sergio. Hay gente que vive una experiencia con tal persona y resulta ser que después de 4 años conoce a otra persona que gesticula de lo mismo que gesticulaba anteriormente esa persona. Y si yo te cuento una experiencia, tenía una experiencia no positiva con una persona y ocurrió que después de 4 años conocí a otra persona que tenía la misma programación gesticular. Y de antemano, por solo escuchar los 3 minutos y 5 minutos, con esa persona puse freno automáticamente porque ya venía. Y vamos a decir así, esto está a la vista de todos. Cada persona tiene un programa que automáticamente reflexiona con el cuerpo. Y esto es algo que lo vivimos todos nosotros todos los días, lo que pasa es que cuando uno está dormido no se da cuenta, pero cuando uno despierta... Perdona, porque hay veces que dices una palabra y hace guau, guau, guau. Entonces, cada uno tiene un programa que... Sí. Es decir, nosotros estamos armados en programa en copia, Sergio. Sí, pero cada uno tiene un programa que no sé qué cuerpo. ¿Puedes repetirlo, por favor? Te lo vuelvo a repetir. Cada uno de nosotros está, vamos a decir así, programado en copia. Pero cuando despierta, uno puede ver cuál es la copia que tiene impregnada esa persona, porque cada palabra se impregna del gesto de la persona. Y yo, a partir de haber aprendido eso, cuando veo gesticular a una persona de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a cómo se expresa con su entorno o con su, vamos a decir así, persona en sí, me doy cuenta qué tipo de energía la persona maneja. Hay 3 tipos de energía para mí. ¿Qué tipo de programa y, por tanto, qué tipo de energía está manejando? Es decir, de la manera que tú te exteriorizas, entiendes qué programa tiene dentro y, por tanto, qué tipo de energía maneja. ¿Es eso? Exactamente, exactamente. Así que esto a mí me llevó a través de esta señora, porque tampoco, vamos a decir así, el camino mío va a ser el de todos, pero sí sé que hay una fuente y sí sé que hay, vamos a decir así, un objetivo a nivel de lo que tiene que ver con la frecuencia para todos en sí. A todo esto una frecuencia positiva, ¿no? Y ligado a lo que tiene que ver con esto de haber vivido esta experiencia con esta mujer no es una persona normal, o norbién, como tiene que ver. Es una persona que tiene que ver con un desarrollo ya de por sí diferente al resto de las personas. Yo no sabía que ella tenía una capacidad extrasensorial mayor, porque el día que a mí esta persona me hizo, que fueron prácticamente 8 meses o 9 meses de
de Reiki, que fue ahí a partir de mi cambio. Yo me acuerdo que estaba sentado en la silla y empecé a sentir todo esto que te comenté, pero fue algo muy especial y bonito, ¿no? Y lindo. Qué bonito esa palabra, ya sé cómo funciona. Que yo antes de decirle a ella que estaba sintiendo algo, escuchá esto, Sergio, yo cuando le digo que estaba sintiendo algo a ella ya me lo había dicho a mí, afirmándolo. Me dice, Martín, ya te estoy sintiendo. Y cuando yo abro los ojos y giro para ver dónde estaba ella estaba a 3,5 metros de distancia hacia mi persona. Ese fue el día en que yo empecé a darme cuenta de que todo es frecuencia. A partir de ahí empecé a entender que la depresión es energía, a partir de ahí empecé a entender que el cáncer es energía, que es una palabra muy bonita porque te he escuchado en una conversación que hablaba de eso, de dónde viene la palabra cáncer. Y nadie por ahí, si le empieza a dar un poco más de profundidad a la cuestión, ¿no? Vibratoria, frecuencial, al origen de las cosas, uno nunca lo va a poder determinar bien qué es lo que está resolucionando esa persona en su presente. Entonces, a partir de todo esto que yo fui viviendo, de que fui masticando, un día se me dio por hablar con mi madre para poder decirle a ella de que tenga la capacidad de fijarse bien qué es lo que va a hacer con el entorno que la rodea, con lo que mira por televisión. Yo tampoco quería que se lo tome de forma muy obsesionada, porque si no te quedas totalmente al margen de las cosas. Pero sí de tener, aunque sea un poco de sentido común, ¿no? Para ir dándose cuenta de qué es lo que le vas a dar a tu mente, porque lo mismo que haces vos cuando estás comiendo, que le das un plato de fideo a tu cuerpo, ¿sí? A tu mente le tenés que dar un plato de fideo que es igual a acciones, actitudes, pensamientos, un vocabulario, ¿sí? Y acciones positivas. A partir de todo esto que yo fui desarrollando, a mi madre, yo a partir de ese momento le empecé a decir que tenía que... Dame un segundito que están hablando acá. Y bueno, a partir de eso empecé a resolucionar más la capacidad de hacer foco en la responsabilidad con lo que estoy haciendo. Pero ¿qué es lo que le comentaste a tu madre? Es decir, que no te preocupes, no hagas caso, porque eso son perturbaciones, no te preocupes. Sí, siempre pasa. Cuando uno mueve información interesante hay perturbaciones. Siempre. Justamente antes han abierto la puerta, han pasado y ahora no pueden abrir la puerta. Qué casualidad. Llevan ya 5 minutos sin poder abrir la puerta cuando antes habían abierto la puerta en 10 segundos. Pero bueno, son perturbaciones, no hagas caso. Sigue la conversación, por favor. Con respecto a lo que estaba ocurriendo, que esto también otra cosa te quiero comentar en otra charla cuando se pueda, tiene que ver con los decretos. Después de eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, te cuento. El hecho de que yo le haya pasado información a mi madre al principio me tomaba, viste, como si yo estaré o no estaré, viste, dentro de mis cabales. Ocurrió que a partir de los 2 años, mi madre mira una película que tiene que ver con la frecuencia y que está hablando justamente de los desarrollos, las frecuencias que uno emite con lo que dice, con lo que come, con lo que mira, porque son todos portales. Las cargas sociales son frecuencias. Y todo lo que está ocurriendo acá atrás mío también es frecuencia. Y es algo... Encima se ponen a hablar justo detrás. Como no hay sitio en la sala, tienen que hablar justo detrás. Acá. Te digo, esto no me pasó hoy, Sergio. Me pasó muchísimas veces. Otro día lo vamos a hablar de esto acá. Esto parece como si fuera una entidad, y esto lo voy a hablar con vos porque... que está siempre intentando de fluctuar, vamos a decir así, el vector de energía que uno está emitiendo. Sí, totalmente. Bueno, el hecho de que mi madre empezó a mirar una película y empezó a darse cuenta y se dio cuenta de que su hijo no estaba tan chiflado. Claro, imagínate, solo, yo, hijo único, mi padre pasó de plano los 4 años de mi vida en una operación. Y mi madre siempre, bueno, vamos a decir así, fue la persona que se agarró a los tíos, a los hermanos. Yo era el hijo de todos. Y bueno, entonces yo venía a ser el Martincito, el hijo de Anabelia. Y cuando yo le llego a mi madre con toda esta información nueva, mi madre ya venía con una estructura, vamos a decir así, muy
agarrada de pueblo, muy básica, todo esto fue como un baldazo de agua fría al principio. Pero con el tiempo, cuando lo empezó a desmenuzar y a informarse, empezó a tirarle, vamos a decir así, los laureles al hijo. Y hoy en día mi madre cambió muchísimo su forma de ser, hasta está mejor en su sistema inmunológico. Yo, por ejemplo, no sé lo que es una pastilla, no me enfermo. Y te parece loco, pero realmente esto que Sergio dice y que yo ya lo vengo practicando y que hay mucha gente que está despierta, esto funciona, esto es cierto. El hecho de lo que te estaba comentando, ¿no? De la frecuencia de las palabras, yo cuando empecé a vivir toda esta experiencia, a tener sueños precognitivos, a tener telepatía con mi madre también, empecé a informarme más y empecé a meter más en el tema de lo que está ligado al Reiki, al Tai Chi, empecé a meterme más en impregnación. Un día a mi madre yo le empecé a explicar que hay impregnación, tampoco lo voy a tomar como una cosa obsesiva, pero sí hay impregnación. Es como cuando vos, Sergio, tenés Calvin Klein, por ejemplo, y vos me das un abrazo a mí y me voy a comer con mi madre, por ejemplo, y mi madre me dice, che, qué lindo olor que tenés en el cuerpo. Y el hecho de que haya quedado impregnado en mi cuerpo sigue siendo frecuencia, porque si a la química la miro con un microscopio de resonancia láser, es frecuencia. Entonces, todo lo que pasa en un plano físico pasa en un plano energético, llámelo como cada uno quiera, y eso hace que, dependiendo de la frecuencia que tenga tu entorno social, tú puedas adquirir una, vamos a decir así, expansión en tu biorritmo energético o todo lo contrario. Por eso yo siempre digo que siempre estamos expuestos, que hay que tener una capacidad de discernimiento y responsabilidad, que es la habilidad de responder a las circunstancias que uno tiene todos los días en la vida, y que siempre cuando la persona va tirando justamente su nor para arriba, aparecen, y de eso es otra cosa que más adelante vamos a hablar. Para. ¿Aparecen qué? Porque se ha cortado en ese momento. ¿Aparecen? Perturbaciones. Justo, ¿te das cuenta? ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Justo las perturbaciones detrás. Y justo ibas a decir perturbaciones. Y se corta. Se cortó. Vale, perfecto. Cortamos con perturbaciones. Sigue. El hecho de que yo empecé a tener la capacidad de percibir a la gente después de un año y medio de Reiki, una señora me dijo que si no me metía a trabajar con una persona en Buenos Aires, porque yo, vamos a decir así, me hice un estudio numerológico, me llamó mucho la atención, y resulta ser que la numeróloga me llama, me sienta aparte y me dice, mira, vos tenés la capacidad de la percepción. Y yo le dije, bueno, puede ser. Hasta que me empecé a informar y empecé a vivir todo lo del Reiki, porque lo de la numerología fue de la mano del Reiki, pero al principio de, vamos a decir así, mi inicio de Reiki. Yo no había despertado todavía. Yo desperté al año. Al año que desperté fue automáticamente como cambiar el chip del móvil. Tenía Orange, que es una marca que no me gusta para nada, porque eso ya yo lo sabía, y te pasábamos a ir así a Claro o a cualquier compañía. Automáticamente me cambió el chip en todo. De un día para el otro dejé de comer carne, de un día para el otro dejé de hablar de la forma que estaba hablando, de un día para el otro me dejé de juntar con gente y me estaba juntando, y de un día para el otro me voy a hablar con la reikista, y ella me dijo, y escuchá esto porque esto es maravilloso, me dice, Martín, vos sos un chico, pero no para que te sientas especial, porque todos podemos elevar la frecuencia, pero vos se te fue, vamos a decir así, la frecuencia más rápida y más fácil. Entonces yo soy, vamos a decir así, un índigo. Yo soy violeta, índigo, cristal. Cada uno tiene una frecuencia, ¿no? Por sobre todo las personas que vibran una frecuencia positiva, por más que sea naranjo o amarillo, llegan a este nivel. Esto no es que, te voy a poner la chapa de que sos índigo y los demás no son. No, eso es un error. Cada persona tiene un tiempo, y en ese tiempo que la persona tiene, hay gente que lo puede expresar, vamos a decir así, más rápido, y otras personas que lo pueden expresar con un tiempo mayor. Pero en síntesis, la fuente es igual, y vamos a decir así, homogénea para todos. Todos tenemos que llegar a la fuente. Acuérdate que la palabra índigo y cristal son palabras trampa, pero sigue. Perdón, sí, índigo, entiendo. Índigo en sumerio significa parálisis. Entonces, índigo significa paralizar. Es una manera de bloquear lo que entendemos por el desarrollo. No voy a llamarlo evolución, pero sí un desarrollo. Un desarrollo, una palabra mejor, perfecto. Que te puedas desarrollar hacia donde te dé la gana, hacia tu esencia, hacia tu naturaleza. Porque evolución me suena a ir hacia el huevo y no somos ovíparos. Exacto, sí, exacto. Tiene casi la misma forma de sonido. Es verdad. Eso es. Eso es.
Por eso la época del medioevo me suena a mí la época del medio huevo, pero bueno, eso es una Por eso la edad media y ahora la edad completa, que se supone que están esperando el huevo completo, pero no lo van a encontrar porque se van a joder. Exacto. Hay muchos cambios, Sergio. Vos estás haciendo una movilización que siempre digo que son, vamos a decir así, cosas que tienen que ocurrir. Cosas que tienen que ocurrir. Y a vos te tocó, y esa es tu misión, ¿no? Tu eje a expandir esta energía, porque vos sos una persona que también tuviste tu dualidad en tu vida, has visto todo lo que era, vamos a decir así, ¿cómo te lo puedo llamar? El plano más terrenal, ¿no? Y el plano más espiritual, que yo siempre digo que no hay que tener una cosa despegada de la otra, simplemente hay que tener un balance, los pies en la tierra, pero las manos en el cielo. En cambio la gente vive con los pies en la tierra y las manos en la tierra. Están todos y van así. A 4 patas como los perros, y algunos se arrastran como los lagartos y los reptiles, es decir, las serpientes. Pero eso ya cada uno elige. Pero eso es cuando estás en un teatro y estás hipnotizado, cada uno coge un papel de a ver qué animal. Pero bueno, es decir, uno intenta coger la personalidad de todo menos la de sí mismo. Pero bueno, exacto, ya se dará cuenta. Y bueno, como te contaba, esta persona, cuando vio que yo ya me estaba ligando con el tema de la numerología a partir del año y medio, que yo ya empezaba a ver cómo funcionaba cada persona, me había citado a mí para hacer lo que se llamaba el inicio principal de la resolución de la personalidad de las personas. Esto fue en Buenos Aires. Yo lo estaba trabajando en ese momento porque la música había estado parada con Sony Music. Yo he estado con un montón de gente en Argentina, siempre las cosas eran up-down, porque la música es una profesión que tiene muchos up-down, siempre uno va oscilando. Bueno, yo siempre dije que mi mensaje, porque hace los 5 años que vengo diciendo a mi madre que mi punto es ayudar a la humanidad lo que pueda. He levantado a un chico de la calle cuando estaba bien económicamente, o cuando podía. No le pude dar mucho tiempo, pero se lo di las veces que yo podía. He formado proyectos para el sistema, hasta que un día me cruzó un diputado y él me dice, una persona muy buena, porque no todos los diputados son como la gente piensa, ¿no? Entonces me dice, acá no se basa de proyectos, se basa de que la gente que está en las altas cumbres hagan clic, es simple. Entonces yo sé que en un día los hijos de los hijos de los hijos de los hijos que están en las altas cumbres van a estar hablando de la misma forma que hablamos vos, Sergio, y de la misma forma que yo estoy también comunicándolo hoy, de las muchas personas que hay que tienen este sentido común de lo que tiene que ver con la empatía. El hecho de todo esto acá, cuando empecé a estar con esta persona, a mí me gustó mucho ayudar a las personas. Yo lo hacía, hasta a veces me decían si quería que dinero, y yo le decía que no, porque lo mío es la música. Y para mí también, vamos a decir así, es gratificante cuando uno deja... ¿Con qué persona? ¿Con el diputado? No. El diputado fue un proyecto que yo armé un aporte vacacional, eso fue en el año 2010. Vale. Pero eso me vino de arriba, ni siquiera lo armé yo, me vino de arriba. Es una información que me vino de arriba, ni siquiera lo armé. Y la cuestión de lo que tiene que ver con esta persona que estaba en un centro holístico, una persona con muchísima capacidad también, él me había dicho si yo quería formar parte de este equipo. Entonces yo le dije que yo encantado. Pero lo que ocurre es que todo ese centro holístico recién arrancaba el año, vamos a decir, para el año entrante. Y yo ese año estaba parado con la música y tenía una resolución de viaje en Brasil para poder hacer algo. Entonces yo le dije, bueno, si realmente las cosas mías a nivel musical están paradas, que honestamente me gustaría que sigan, yo le decía, si está todo parado, yo vuelvo con vos. En ese momento, dentro de todo, yo vivía en una especie de dualidad, porque yo soy una persona, dentro de lo que puedo yo marcar mi persona, intento de ser empático con todo, pero soy muy perceptivo en muchísimas cosas como las que han pasado hace un rato, me doy cuenta, porque no es la primera vez que pasa, e intento, como se dice, de buscar un balance con todo. Cuando estaba con la música era una contradicción mía, porque yo era como que quería trabajar con la música, pero no me gustaba el ambiente, cosa que hoy en día, vos fíjate cómo es, ya dejé de estar en el ambiente, no me gusta tocar de noche, para mí ya a las 2 de la mañana es muy tarde, o mejor dicho, por mi frecuencia positiva he conectado con una persona muy positiva mexicana que se llama Omar, que él tiene un amigo productor de Broadway para poder estar ensamblado en el engranaje de banda sonora para películas. Entonces eso es lo que yo voy a empezar a manifestar
ya de aquí a poquito, en un lapso de 7, 8 meses. Pero te digo una cosa, Sergio, esto es lo que tiene que ver con el plano material para llenar mi estómago. Yo para llenar mi timo, como siempre digo... Hay una cosa, y gracias por decirlo. Hay muchos, por ejemplo, ayer hice una grabación con uno que se dedica a enseñar una técnica con las velas para hacer limpieza. Otro, pues cada uno está enseñando. Y hay voces que dicen de que la enseñanza tendría que ser libre y habría que dar la información de una manera abierta y no economizar nada. Pero claro, la gente, al final, uno hablando del bien, lo que quiere son esclavos. Es decir, tú quieres que yo me dedique un año a sintetizar una información y luego te la ponga en bandeja y durante ese año tú no me vas a mantener a mí, porque yo tengo que vivir. Entonces, cuando alguien da algo, hay que dar las gracias, hay que ser agradecido y ya está. Es decir, y el que no ofrece, es decir, es fácil. Cuando uno quiere dar una información, si es interesante, lo escucharás. Y si no es interesante, no te... no pasa nada. Si es interesante, lo escucharás. Y si no es interesante, te vas a ir, vas a pasar de él. Entonces, no podemos obligar a nadie, Martín, no podemos obligar a nadie que uno tenga que dar más o menos información. A ti, tú escuchas, te interesa, te quedas, que no, te vas. Pero tú no puedes obligar a nadie, sea Martín, sea Juanito, sea Sergio, sea José Carlos, sea Paquito. No puedes obligar a nadie, porque entonces lo que estás pidiendo es un esclavo. Un esclavo, trabaja para mí, yo sí que me voy a trabajar de panadera, de funcionaria, no sé qué. Por la noche ven a mi casa, pongo el ordenador, dame información, lléname la cabeza de información buena y ya está. Y no. Hay que comprender que estamos en una matrix, que para poder sintetizar información hay veces que para dar una información válida tienes que estar un mes calentándote la cabeza, haciendo experimentos de a ver si, ¿cómo se dice? Los experimentos de error, ¿no? Cuando se hacen ¿cómo se dice? Causa-error. Experimento de error. ¿Perdona? Error, nunca lo escuché. Sí, es fallo, no sé. Cuando prueba-error. Es decir, vas haciendo prueba-error, prueba-error, y al final encuentras la síntesis. Y luego esa información te cuesta 5 minutos contarla, 10 minutos. Pero para contar esos 10 minutos, has dedicado un mes. Una vez fue una persona, que eso igual hay gente que lo ha escuchado, llama a una persona y le dice, por favor, tengo mi televisor que está estropeado, ahora ya no lo arreglan, ahora lo tiras a la basura, pero antiguamente pues los televisores se arreglaban. Y lo llama y dice, y el hombre pues se desplaza y le abre la parte trasera, y pues no sé si le cambió una bombilla o le dio le dio un tornillo. Pon un ejemplo que le da un tornillo, ¿vale? Cierra la tapa y entonces ya funcionaba la tele. Y dice, oye, ¿cuánto es? Son $100. Me dice, a ver, has venido aquí, has abierto la tele, en 5 minutos le has dado al tornillito y me quieres cobrar $100. Y dice, sí, pero para saber yo el tornillo que había que darle, he tirado 3 años yendo a formación profesional todos los días, todas las mañanas, escuchando, estudiando, poniendo plata por aquí, poniendo plata por allá. Entonces, si tú quieres, te arreglo la televisión, y si no quieres, pues no te la arreglo, ya está. Entonces hay que ser comprensivo. Hay que ser comprensivo con la dedicación de los demás. Sí, gracias. Ensayo-error. Había dicho prueba-error. Ensayo-error. Gracias. Ensayo-error era. Eso es. Gracias, Luis. Venga, pues adelante. Qué grande, Luis. Bueno, y el hecho de lo que estaba, vamos a decir, ligado a esta situación, ¿no? Yo volví al seno, ¿no?, de la familia, por una cuestión de que había ya un parate en Brasil, y empecé a trabajar un poquitito más todo lo que ocurría con la comida, ¿no? Yo la comida, por ejemplo,
Siempre, yo tengo mi forma de orar, ¿no? Invocar, de hablar, de terminar algo, porque yo creo que todo lo que yo toco se impregna, vamos a decir así, se martiniza de lo que yo tiene, vamos a decir, de lo que yo hago de mi persona. Yo creo que yo impregno energía, ¿entendés? Entonces, para mí, por ejemplo, mi casa tiene que ser un templo. La comida tiene que ser un templo. ¿Qué más? Mi círculo social tiene que ser un templo. Ahora, las cuestiones que están ligadas a la exposición social, ya ahí yo aplico el discernimiento, pero todo lo otro, para mí, tiene que ser un templo. Yo tengo mucha gente conocida, hay muchos compañeros y muchas personas que realmente emanan una energía positiva, pasiva. Una energía positiva, pasiva. Es decir, es como una persona que está metida dentro de una pileta llena de sorete y tiene la escalera acá al lado. ¿Y tiene una qué al lado? La escalera para salir, ¿sí? Sí. Y dicen, qué podrida que está el agua. Escucha, pero no se salen de la piscina. ¿Me sigues? Sí. Entonces, yo empecé a partir de ahí a tener lo que se llama un poquito más de tacto. Eso ya hace como 11 años, ¿no? Y todo lo que, vamos a decir así, empecé a traer a mi vida desde el año 2007, fueron muchas experiencias. Gente positiva, he llegado a lograr cosas de la nada. Yo toda mi vida escribía en un papel porque sentía que si lo escribía, escucha bien, yo no sabía por qué, hasta que un día vi una herramienta de corte tuya y dije, este tipo, o sea, o está loco como yo, o está conectado como yo, o realmente es así. Yo cuando veía que yo escribía, yo sabía que eso lo registraba mi mente. No puedo creer que todo lo que yo escribí, en el mayor de los momentos en que yo me había visualizado, porque estoy totalmente seguro, y ya te lo vengo diciendo ya con 5 años esto, antes yo pensé que nosotros estábamos totalmente perdidos en la vida, que no sabíamos para qué lado íbamos a ir, y en realidad nosotros tenemos la capacidad de co-crear lo que sea. Lo que sea. Yo vengo de una familia, Sergio, que te voy a contar un poco. Todos los de mi familia tienen un título. Yo estudié nutrición, me faltó un año, lo dejé, pero me seguí formando para mí. Yo me informé en todo. Vos me hablas de lo que sea a mí, y yo te puedo hablar, te puedo mantener una conversación, pero no tengo un título. Porque yo no lo veía esto, vamos a decir así, marcado para dedicarme, vamos a decir así, dentro del programa a la cual la gente vive. Yo creo que lo que a mí, vamos a decir así, me abrió la brecha a poder informarme sin tener que andar, ¿no?, con la presión a la educación, porque el sistema lo que hace es eso, te marcan que tenés que ser, vamos a decir así, tenés que hacer un informe o una tesis o un parcial con presión. Entonces, ¿qué ocurre? La persona, en ese momento, cuando se encuentra entre la espada y la pared de estudiar y la presión, la persona no fluye. Entonces, por eso hay muchas cuestiones que la mayoría de las personas que se reciben son personas que realmente funcionan como computadoras. Yo a mi madre le decía en ese momento que no puede ser que todos, vamos a decir así, vayamos para el mismo lado y que todos tengamos que estudiar lo mismo. Y yo siempre decía, ¿cómo puede ser que un tipo que no tiene estudio tiene la capacidad, vamos a decir así, absoluta, la sabiduría de entender realmente lo que es la vida? Y aparte no es que vamos a marcarlo por cuestiones básicas. Esta persona te hablaba de cuestiones a nivel laboral, emocional, personal, social, en todo, pero no desde un ángulo, como dijiste vos en un momento, no sé si está bien la palabra, cartesiano o pragmático, donde simplemente te meten adentro de una botella, ¿no? En la cual cuando vos querés salir como un barco, ¿no?, adentro de una botella no podés salir porque ya estás metido ahí adentro. Y creo que la música fue para mí mi canal, que lo que me llevó a tener muchísima claridad con lo que yo soy hoy en día como persona. Yo empecé a tocar a los 8 hasta los 12, órgano, y después no toqué más porque mi familia me empezaba a absorber, que el estudio, que este, que el otro, hasta que un día, bueno, pasó lo del Reiki, volví a la conexión con el instrumento, me puse a tocar el piano, me habían dicho que mi poder creador era el piano, y a partir de ahí, vos fíjate cómo es, mi vida empezó a ser así como un reloj, empezó a andar, pero de primera en todos los sentidos, y ese fue el día en que yo le empecé a dar mucha importancia a lo que sale de mi boca, a lo que pienso, porque lo que yo pienso es lo que yo digo, y a la gente que tengo a mi alrededor. Me di cuenta de todo, me di cuenta absolutamente de todo sin tener que leer un libro.
No leo libros, Sergio. Me parece, es como succionar. Es increíble, es decir, pero te voy a decir una cosa. Antes leí algo, ahora ya ni leo. Es decir, a no ser que sea algo técnico, es decir, algo técnico lingüístico, algo técnico simbólico, algo técnico histórico, pero todo lo que es narrativo, es decir, historietas de poesía, amor, aventuras, y eso se ha acabado. Es decir, que ya no entra esa información. Yo antes, hace tiempo, Martín, dije de que el mejor guión, que ya está bien de leer el guión de otros, que el mejor guión tiene que ser tu propia vida. Se ha acabado de ver películas. Porque al final el ser humano se ha pasado soñando la vida de otros y se ha olvidado su propia vida. Exacto. Y ya es hora de que empecemos a vivir nuestra propia vida y dibujarla como nos venga en gana. Exacto. Vos fíjate que yo a mi madre siempre decía que nosotros somos los encargados, ¿no? de crear nuestro dibujo. Yo en esto, metafóricamente hablando, me lo refiero para nuestra vida, ¿no? Vos en una hoja en blanco, ¿sí? Tenés tu dibujo, pero el dibujo, ¿dónde está? ¿En la hoja o en tu mente? Quiere decir que si nosotros tenemos la capacidad para hacer un dibujo en una hoja, tenemos la capacidad para co-crear el tránsito o crear el tránsito, nuestro camino, vamos a decir así como dijiste en un momento, de desarrollo, el nombre que quiera, pero que nosotros tenemos la capacidad total, absoluta para hacer lo que querramos si confiamos en nuestro eje. Yo siempre a mi madre le decía que hay que tener mucha capacidad de sentir para poder despertar y ser, esta palabra que yo la he escuchado mucho de ti, feliz, que es una palabra que no te la voy a marcar de esa forma, sí te la voy a marcar dentro de plenitud, que me parece una palabra más sana. Aparte, hasta feliz me hacía ruido porque uno nunca está las 24 horas feliz. Feliz es un estado. Entonces creo que uno tiene que lograr una plenitud, es decir, un balance, ¿no? Y a partir de haber encontrado ese punto, ¿no? De balance, de todo lo que yo empecé a vivir, un día tocando el piano, vos fíjate qué loco esto que te voy a contar, yo estaba tocando el piano y en un momento la cabeza sola, o la información llega automáticamente, y yo tenía la nota do de abajo, ¿sí? Y la nota do de arriba, ¿sí? Son la misma nota. ¿Pero qué es lo que cambia? Cambia la frecuencia. La nota do de abajo va a 100.000 ratios por milisegundos. Y la nota do de arriba va a 10 millones de ratios por milisegundo. Yo no sé si vos estás de acuerdo con lo que te voy a decir ahora. Yo a este lo tomo como un parámetro, no lo tomo como vamos a decir así, ícono, pero sí como un parámetro. Einstein decía en un momento que de acuerdo a la frecuencia que una persona tiene o adquiere, eso lo va a llevar a que genere un efecto, ¿sí? Marcando una causalidad de vida. Sergio, decime si querés que hable, porque por ahí te estoy hablando y... Te escucho, adelante. Bueno, entonces, Einstein decía que de acuerdo a la frecuencia que una persona tiene, adquiere un estado que genera un efecto, a lo cual conlleva una causalidad en la vida. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? La frecuencia, el do de acá y la nota do de acá. Esta que está, vamos a decir así, en la zona izquierda o en el área izquierda del piano es grave, ¿sí? Cuando una persona llega a un estado grave en la vida, ¿no? La persona puede sufrir un desbalance energético, todo es energía, el cuerpo es neutro. Yo desde que supe esto en el año 2006, 2005, que lo sentí a través de la experiencia que viví con esta persona, yo no me enfermé más. Yo tenía gastroenteritis y se me fue todo. No sé lo que una pastilla. Entonces empecé a entender que la música nos refleja a nosotros como frecuencia la energía que tenemos de tomar. Y vos fíjate que luego cuando alguien o un grupo de personas están haciendo algo que le gusta mucho, por ejemplo, en este caso ha sido un honor poder hablar contigo, Sergio, en este momento la energía para mí fluye. ¿Qué quiere decir? Que al fluir la energía, tu ratio, tu frecuencia vibratoria aumenta, ¿no? Su biorritmo. Al aumentar el ratio quiere decir que tu frecuencia va a andar como la nota do de arriba del piano.
Al tener más frecuencia, ¿no? Más ratio, una persona, lo que la persona hace, y hoy en día está comprobado, es que la persona llega a vibrar en una frecuencia tan alta como el quark. El quark es una partícula chiquitita que está dentro del átomo y que tiene una velocidad prácticamente como la del cerebro, que es energía taquiónica. Que esto ya lo venía diciendo Tesla en una época. Entonces, se dice que cuando una persona hace algo que le gusta mucho y mira el reloj y dice, ¿cómo ya pasaron 4 horas y para mí fue 1 hora? Claro, es lógico. Cuando uno aumenta el ratio de la frecuencia dentro de su cuerpo, si vos tenés un video Kirlian y mirás a la persona, se puede ver el aura o el alma o el campo electromagnético de la persona, cómo se expande. Quiere decir que la frecuencia, por sobre todas las cosas, es lo que puede hacer el aumento de la longevidad vital, que vital es una palabra que no me gusta, la longevidad de la persona. Uno puede aumentar, vamos a decir, su calidad de vida en este plano. Entonces yo empecé a conectar, ¿no? Lo que Einstein decía, de acuerdo a la frecuencia que uno tiene, con la frecuencia del piano, me di cuenta que la nota 2 de arriba va a 10 millones de ratios por milisegundo, a comparación de la otra que va a 100.000 ratios, y lo empecé a marcar en las cuestiones que uno vive, ¿no? Similar, Einstein decía que no es lo mismo tocar, vamos a decir así, el sartén en un segundo que va a parecer 1 hora, y no es lo mismo estar 1 hora con una mujer o con alguien que te está brindando una energía buena que te va a parecer 1 segundo. En realidad el tiempo no existe, el tiempo es simplemente una donde realmente nuestra frecuencia... En realidad el tiempo es una... Vamos a decir la que es ¿se ha cortado? Enviada como flecha. Has dicho, el ¿Cómo? tiempo no existe, el tiempo es una... Dilatación determinado por la frecuencia que es enviada como flecha por la conciencia nuestra. Nosotros somos la que marcamos el tiempo. El reloj que vos tenés acá en tu pulsera no es tu tiempo. Este reloj simplemente es un reloj para la organización social que vos tenés con las personas para, por ejemplo, tener un hangouts ahora en este momento. El verdadero tiempo lo manejás con tu mente, el verdadero tiempo se hace con las palabras, el verdadero tiempo rige justamente una coordenada que está ligado a lo que vos venís diciendo, Sergio, y está totalmente en lo cierto, porque realmente las palabras tienen más vida que nosotros. Las palabras son, vamos a decir, el conector con la energía principal, o ya sea una fuente. Yo siempre digo eso. Una cosa que yo te quería preguntar a vos, Sergio, porque ya creo que estoy hablando bastante, es de lo que vos una vez contaste, ¿no? Que hay una cosita que yo te quiero comentar. Cuando tú dices que hay entidades, ¿no? Yo creo que hay algo. Sé, te lo afirmo. Existen, vos lo viste. Esto es magia de la forma como que uno la quiera llamar. Es decir, yo ya te comenté, ya lo he comentado otras veces, de que yo conecté sí. Movilizaba energética en la energía y estaba parasitado por el dragón, lo manejaba el dragón, y al sincronizar con él, sí, sentí como la mayoría de los seres humanos se mueven sin ningún fin. Van y vienen y no saben ni por qué van, ni por qué vienen, exacto, ni a dónde van, ni a dónde vienen. Es decir, el 90 y tantos % de la población humana se mueven como sonámbulos, como zombies. Realmente no saben por qué lo están haciendo. No sí. saben por qué lo están haciendo. Es muy fuerte. Es decir, no saben por qué están dos intentando abrir la puerta, no saben por qué antes, 10 minutos antes o 20 minutos antes les costó 1 segundo, no lo saben. No saben por qué te miran, no saben por qué se ponen a hablar delante de ti y se ponen... Igual tú le preguntas y dices, ¿por qué estás hablando delante de mí? Ah, disculpa, normalmente no lo suelo hacer. ¿Me entiendes? Claro. Normalmente no lo suele. ¿Y por Exacto. qué lo has hecho? ¿Y por qué específicamente Exacto. lo has hecho ahora? Pues no lo sé, discúlpame. Pues tú sí que lo sabes, porque están dominados y están están sometidos a estas entidades que los manejan y dices, ahora tienes que romperle la cabeza a este que está sentado ahora en el suelo. Te quería comentar una cosa. A mi entender, Mira, el tiempo está depende de la longitud y la amplitud de onda. La longitud y la frecuencia. Amplitud de onda de
de la frecuencia, es decir, depende de las frecuencias, si lo quieres llamar así, pero depende Exacto. sobre todo de la longitud de onda. Cada vez que un ciclo se repite, Exacto. quiere decir que es el ritmo del tiempo. Entonces, tú cuando la longitud de onda es más corta, el tiempo va más rápido. Cuando la longitud de onda es más larga, el tiempo va más lento. Es sencillo. Y esa es la percepción. Exacto. Y luego hay otra cosa más, Martín. Ni la frecuencia alta es buena, ni la frecuencia baja es mala. Depende. No. Porque para poder creativizar en la materia, necesitas bajar de frecuencia. Bajar. Claro. Exacto. Y te voy a dar un ejemplo que es impepinable. La cabeza maneja frecuencias altas, correcto. Por eso la longitud de onda es más larga y así más rápidamente. Pero para crear materia, ¿dónde tenemos los órganos sexuales? ¿Dónde tenemos los órganos creativos? Los órganos en la Tierra. Al lado contrario de la cabeza. Es decir, en la densidad. En la Tierra. En la densidad. Exactamente. Es decir, exactamente. Nuestra cabeza en el cielo y nuestros cojones o nuestro sexo femenino o masculino tocando tierra. En la Tierra. Es densidad. Entonces, depende. Todo depende. Todo hay que llevarlo según un sentido. Hay que darle un sentido y hay que conocerlo. Entonces, para poder captar información, para poder viajar, para poder conectar con la mente, con longitud de onda larga, pero para poder crear, para poder materializar, para poder manifestar longitud de onda corta, es decir, que entrar en la densidad, densificar tu información. En el momento que tú densificas la información, manifiestas. Te voy a dar un ejemplo, como estás un poco metido en la música. No lo mismo cuando, por ejemplo, tú vas en la iglesia y está el coro que está cantando a lo divino, es decir, están cantando a lo divino, que también, si quieres, creo que en los templos en el Tíbet, no sé si en Bután sobre todo, cuando están manifestando, hacen el sonido de oh. No sé si te suena ese, es decir, y esa es una manera, sí. Depende del sonido, esa es una manera, ese sonido grave, que por eso lo llaman grave, que es grave, pero no grave para ti. Espera. Hola. Sí. Hola. A ver ahora. Bueno, conmigo ya has visto que hay... a mí me gusta la charla que estamos llevando hasta el momento. Estoy con Martín, él se encuentra, ya habéis visto, está en Mendoza, en Argentina. Es músico, es decir, es artista, es creativo. Da igual, cuando eres creativo, da igual que seas músico, que seas pintor, que sea lo que seas. Lo que estás es aplicando la creatividad a tu realidad y eso es lo más bonito. Yo creo que cuando uno es creativo, ese es un signo de libertad. Cuando uno es creativo y se atreve, cuando eres creativo y te atreves, eso es un signo de libertad, un gran signo de libertad. Ya habéis visto que hay, bueno, voy a acabar lo que estaba comentándole a Martín, porque ya que se le ha cortado la comunicación a Martín, no sé si seguiremos y si no seguimos, pues en plazo haremos una segunda parte y en otro momento volveré a hacer una conexión. Pero lo que quiero comentar es decir que no nos engañen, es decir, para poder creativizar hay que densificar las frecuencias, hay que trabajar frecuencias bajas. Por eso lo llaman gravedad, es decir, el sonido grave, lo llaman grave. ¿Y por qué lo llaman grave? ¿Por ti? No, es por ellos. Ellos no quieren que conectes con el sonido grave, con la gravedad, es decir, con la densificación, porque eso se llama ser Dios en la tierra. Eso se llama, es decir, manifestar, creativizar, es decir, densificar tu pensamiento, es decir, tu creación, tu propósito, tu dibujo. Eso se llama ser Dios en la tierra. Es decir,
aplicar tu divinidad en este plano, en el 3D. Eso es justamente es eso lo que estas entidades, lo que el sistema no quiere. Justamente es eso, no quieren, y por eso lo llaman grave, ¿eh? Lo llaman grave, y eso lo llaman la gravedad, es decir, no quieren. Quieren que nosotros estemos soñando, que estemos expandiendo, pero no quieren que toquemos tierra, no quieren que manejemos el tablero que pisamos, no quieren para nada. Y justamente si tú quieres que tu realidad cambie, se modifique, justamente lo que tú tienes que cambiar es donde estás pisando, y tienes todo tu derecho porque se encuentra en tu perímetro, en tu vida, en el día a día. Es decir que, y tienes dentro de la naturaleza de la mónada es incluso tu deber, no solo por ti, sino por todo, porque tú eres una representación de todos tus antepasados. Tú eres la suma de todos tus antepasados y a mi entender, solo por respeto, tenemos que hacer las cosas bien y defender nuestra naturaleza, la naturaleza humana, que es lo que somos, la mónada. Como yo veo que Martín no consigue reconectar, pues entonces voy a hacer una segunda parte para un próximo día y hablaré con él en off, es decir, cuando cierre la conexión, y seguiremos la comunicación. Yo creo que ha estado interesante, llevamos pues una horita de charla y haremos una horita más pues un próximo día, no sé si será mañana o pasado mañana. Y nada, yo te agradezco de corazón. Es posible que dentro de un rato tengo una siguiente charla, pero no sé con quién. Recuerdo de que era con alguien, pero no me acuerdo con quién exactamente. Pero bueno, hasta aquí llego, porque veo que no puede reconectar, hasta aquí llego. Espero de que todo lo que ya hayamos comentado durante esta horita hayas disfrutado, hayas cogido ideas, pues eso, como siempre, hayas pasado un buen rato. Y como siempre, te mando con brazos, un beso y nos vemos pues igual en un rato o mañana. Ya lo comento, ya lo publico en el Face. ¿Vale? Tú puedes. Chao.